Carlos, pasan cosas en Colombia que no suelen pasar en ninguna parte del mundo. Están cayendo las exportaciones y cayeron dramáticamente en septiembre. Y por ahí derecho, porque hay menos dólares, cae el precio del dólar. Eso sí, vaya uno y entiéndalo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es nuestra dependencia entonces de una economía que no sale a la superficie, de la economía subterránea? ¿Qué pasa con las exportaciones y puede seguir el país viviendo así? Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, las cifras de septiembre en exportaciones dramáticas. ¿No le parecieron? Sin duda, doctor Fernando. Creo que el número estructuralmente, tanto en términos de su caída como en términos nominales, deja muchas preocupaciones. En términos de su caída, porque es el cuarto mes consecutivo en el cual las exportaciones caen y cada vez lo hacen en una tasa comparativa más alta. En julio caían comparativamente año contra año 9%, en lo que tiene que ver con la comparación mensual. En agosto ya lo hacían a una tasa alrededor del 11%, ya en septiembre lo hicieron al 12%, y nominalmente ya estamos hablando de exportaciones, doctor Fernando, de 3.079 o 3.076 millones de dólares, comparadas contra los más de 3.200 que traíamos en julio y en agosto. Y con tendencia a agravarse la situación, porque es que creo que aquí lo hemos hablado varias veces, nadie le está poniendo cuidado a lo que está implicando hoy día el tema del carbón para Colombia. El precio se ha desplomado un 42%, Cerrejón amenaza con marchitar su operación con los impactos que eso tiene para la economía regional de La Guajira y para las exportaciones. Yo le he comentado muchas veces que las exportaciones de carbón el año pasado representaron 7.500 millones de dólares de los 42.000 que exportamos, y este año al ritmo que van, doctor Fernando, a duras penas van a llegar a 5.900 con esfuerzo. Eso claramente nos va a abrir un boquete adicional al que ya de hecho implica la caída en los precios del petróleo, la caída en los volúmenes exportados de petróleo, que en septiembre cayeron 10% comparado contra el mismo mes del año anterior, con la implicación y agravamiento que eso tiene pues sobre la situación interna del país. Una vez más, Colombia no tiene un futuro claro en materia de política exportadora. Yo le repito las cifras que le daba tal vez hace unos días. Mientras Chile logró llevar su oferta exportadora y agroindustrial a 16 millones de dólares con crecimiento del 4.4% en la última década, Perú lo hizo a 10.000 millones de dólares con crecimiento del 7% anual en la última década. Colombia a duras penas va a crecer este año un 0.2% en sus exportaciones agroindustriales. Mientras en Perú hoy día la oferta agroindustrial ya se diversificó y tienen exportaciones de arándanos que pueden valer 500 o 600 millones de dólares, casi igualando las de café. En Colombia la concentración agroindustrial en café, en banano y flores sigue representando el 65%. Pero, doctor Fernando, mientras no haya una política exportadora clara, un plan de gobierno de mediano y largo plazo, un plan de país que usted ha dicho que se viene reclamando desde hace muchas décadas, Colombia no va a disminuir su dependencia de las exportaciones de industrias extractivas, con lo que implica eso para el déficit comercial. Claro, y entonces ahora explíqueme cómo es posible que con esta situación dramática que usted presenta en el campo de las exportaciones también caiga en unos niveles asombrosos el precio del dólar. ¿Por qué hay tantos dólares en el mercado si no exportamos? Pues, doctor Fernando, aquí la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿de dónde salen esas transferencias tan notables del exterior cuando usted nota que además la cantidad de colombianos y la proporción del salario medio en economías como los Estados Unidos ha venido bajando? ¿Cómo se puede mantener esos crecimientos tan notables en las transferencias que de alguna forma están financiando la cuenta corriente? Aquí estamos lejos de tener estimaciones y estudios claros en materia de la economía subterránea, y naturalmente pues esto siempre será un tema a analizar, porque hay una parte no tan claramente explicada de la manera como se está financiando el grandísimo déficit de cuenta corriente que está manejando aquí Colombia, que al paso que vamos, doctor Fernando, va a llegar sin ningún problema a ser más de 4.5% del Producto Interno Bruto. El dólar ha venido teniendo presiones bajistas en los últimos días, más atadas en mi consideración al vaivén o la volatilidad que ha generado el regreso en parte de algo de confianza a los mercados internacionales, que lo hemos visto reflejado en los índices bursátiles, y naturalmente en el cambio de tendencia que estaban teniendo las tasas de interés de los activos seguros, que venían cayendo muy duro, básicamente porque la gente estaba buscando el refugio allí. El oro también se ha venido bajando un poco, y esto digamos que se ha traducido en una corrección por ahora en el tipo de cambio. Yo personalmente creo que Colombia, con un déficit de cuenta corriente de 4.5 puntos del PIB,
que eso implica hablar de un déficit comercial de más de 12.000 millones de dólares y un déficit de cuenta corriente de alrededor de 18.000 millones de dólares para el 2019, no puede tener una tasa de equilibrio por debajo de los 3.400 pesos. No puede ser, pero es. Y es porque como nadie estudia la economía subterránea, yo no sé, doctor Cámara, ¿usted tiene alguna idea por qué al Banco de la República no le da la curiosidad de averiguar cómo es la economía subterránea? Para saber, entre otras cosas, cuál es la economía que el banco maneja y cuál es la economía que se escapa a su manejo. Lo desconozco, doctor Fernando, pero le digo, más allá de los estudios econométricos y profundos desde el punto de vista técnico, lo que usted no le cuadra en los números es la cantidad de colombianos que hoy día migran, el salario promedio que implicaría poder mantener las remesas que estamos teniendo, y ciertos datos de demografía económica en lo que hoy día se convierten o son nuestros principales países de origen en materia de transferencias versus lo que estamos recibiendo. Eso sí será un tema que es apasionante, que algún día se pueda cuantificar realmente. Bueno, y doctor Cámara, el Dow Jones está en la cifra, en el nivel más alto que ha tenido en toda su historia. Después de la famosa guerra comercial con China, donde cayeron sensiblemente las bolsas, ahora Wall Street está en un nivel nunca antes visto. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Ahí hay cierta euforia, doctor Fernando, como le decía, porque hay optimismo en que se firme lo que denomina mucho la primera fase del acuerdo, que empezaría a dar alguna tregua en materia de la famosa guerra comercial, que era lo que venía afectando las previsiones de crecimiento, y de otro lado la confianza de los inversionistas en activos de riesgo. Entonces se ha venido viendo un cambio en la retórica, tanto por el lado de China y sobre todo por el lado de los Estados Unidos, donde, como les decía la semana pasada, parece que el señor Trump está más entretenido con lo que puede ser su juicio político en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que lo que finalmente está pasando con su política económica. Al final se dice que se van a revertir algunos de los gravámenes que se pusieron en septiembre de primero y que muy seguramente se estaría considerando no aplicar los que se habían anunciado para diciembre 15, que eso vendría acompañado de la firma de la primera fase del acuerdo, que daría algo de tregua en esa guerra comercial, y esto naturalmente ha devuelto algo la confianza y el optimismo por activos de riesgo de los inversionistas. A eso se une que en la temporada de resultados las cosas han salido bien. Más de 3/4 de las compañías que han reportado han superado las expectativas. El dato de empleo para el mes de octubre fue mejor de lo esperado, con una creación de 128.000 nuevos empleos, con una tasa de desempleo que se mantiene en niveles mínimos históricos, y algunas cifras aisladas de actividad manufacturera que salieron el día de ayer, pues dan algo de ánimo en que la recesión podría no darse tan rápido como se pensaba. De hecho, las probabilidades que se asignan a una recesión en los próximos 12 meses cayeron al 26%. Entonces, este optimismo de alguna forma se ha venido reflejando en el precio de las acciones. El precio de las acciones, pero sucede también en la China, y en la China uno se lo explica por esta expectativa, pero el CSI 300 se está volviendo a los 4.000 puntos, que era más o menos donde estaba cuando empezó la caída que la llevó a 3.000, y ahora se está recuperando. Sin embargo, Europa, mire usted, Europa está prácticamente a puertas de una recesión, no está creciendo. ¿Qué pasa? Sí, doctor Fernando, los resultados de las principales economías siguen siendo muy, muy débiles. De hecho, en general, el riesgo de una desaceleración mundial, hoy día desaceleración, hace una semana recesión, sigue latente. Esto digamos que no ha terminado. Por momentos vuelve la confianza a los mercados, pero estructuralmente las cifras de crecimiento que uno ve en las principales economías europeas no son buenas. Obviamente los bancos centrales están haciendo su tarea tratando de reducir la tasa de interés y de mantener el costo del dinero bajo, y de alguna forma de asegurar la liquidez y de así mantener, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos a flote. China hace todo lo posible para evitar crecer el próximo año un 5%, que pareciera pues que todo apunta que allá va. Sin embargo, pues si se logra dar algún tipo de manejo a este tema de la guerra comercial, eventualmente el impacto más gravoso que esto habría generado sobre el crecimiento pues estaría superado. Habrá que ver qué pasa en los próximos días si se logra firmar esa primera fase del acuerdo entre China y Estados Unidos, y eso podría dar un poco más de confianza a los mercados que, como le digo, han tenido gasolina en unas previsiones un poco mejor en materia de empleo en los Estados Unidos y en materia de crecimiento. Doctor Cámara, ¿cuándo vamos a saber cuál es el crecimiento económico del país en el tercer trimestre? Porque pues ya estamos muy entrados en noviembre,
y eso nos podría indicar si al fin vamos a crecer al cacareado 3.4% o no vamos a llegar a tanto porque uno ve síntomas muy desagradables en muchos sectores de la economía colombiana. ¿Cuándo tendremos esa información? Yo creo que eso ya está próximo a salir, doctor Fernando. Sin embargo, yo creo que el crecimiento va a seguir estando razonable dentro de lo que se considera nuestro barrio, nuestra vecindad. Es probable, creo que vamos a tener un crecimiento trimestral de tercer trimestre alrededor del 3.3%. Creo yo que el consumo interno ha hecho algo la tarea de compensar un poco la debilidad que seguimos viendo en materia de construcción. El gasto público y las obras civiles pueden también contribuir un poco pues a que ese impulso se siga registrando. Yo no soy tan cerca a 3.4, 3.5 de crecimiento para este año, pero creo que sí un 3.2 puede ser alguna cifra razonable y muy seguramente esperamos que así sea. El crecimiento del tercer trimestre va a estar alrededor del 3.2%. 3.2%, pero ¿en cuánto estamos al terminar el primer semestre? ¿Estábamos por debajo del 3%? Sí, señor, cómo no. Estamos alrededor de 2.9. Como están las cosas, como le digo, vamos a estar alrededor del 3.2, 3.3 para finalizar el año. Luego yo sí creo que podría haber una aceleración, sobre todo jalonada por lo que es el consumo interno en lo que resta del año y todo el tema de gasto público, que claramente en este final de mandato de muchos locales pues aceleran un poco los programas que estaban pendientes de ejecución, liberada pues todo este tema de las leyes que prohíben el gasto durante campañas electorales. No sé si se ha medido el fortalecimiento en el consumo que suponen 2 millones de venezolanos adicionales, que algo tienen que consumir porque de hambre no se dejan morir. No cabe duda, doctor Fernando, que eso ayuda. Sí, nada, no cabe duda que eso ayuda, sin duda. Y otros indicadores como las ventas de vehículos, por ejemplo, muestran algo de optimismo, como lo que pasa con las grandes superficies funciona. Las registradoras del retail en ciertos sectores, unos que conozco muy de cerca porque en ellos me desempeño, muestran crecimientos muy interesantes. Lo que yo creo que el consumo interno va a ayudar a compensar un poco la debilidad que sigo esperando en construcción y que de alguna forma también se espera con un sector agrícola muy tibio, muy tímido pues en su comportamiento. Y con una industria manufacturera más que tímida. Que sigue muy tímida en muchos años, que ahí está esta parte de la clave de cómo hacemos para preguntarle al sector privado y no a los gurús de Harvard cómo hacer para que el país pueda insertarse. Para aprovechar 13 TLCs, doctor Fernando, solo le cabe en la cabeza. Tenemos 13 tratados de libre comercio y todavía seguimos dependiendo de que el carbón caiga de precio y el petróleo también caiga de precio. Claro, claro, y el precio del café y las flores y los bananos y nada más, más. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Bueno, queridos amigos, estas son pues las noticias del momento. Colombia con un crecimiento que se debe al consumo. Hay 2 millones de venezolanos adicionales que consumen y eso crea una expectativa y una realidad de consumo. La industria manufacturera muy mal, la producción en general en Colombia mal, industria manufacturera que prácticamente no está creciendo. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero un dólar que cae. ¿Y por qué cae el dólar cuando hay menos dólares? Porque producimos menos exportaciones, esos son menos reintegros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, pregúnteselo al cartel de Sinaloa. Estábamos hablando con ustedes de algunos indicadores económicos y dándoles una breve lección de economía para los que no la tienen fresca, gracias a Colsubsidio.